Hola, buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a dar comienzo a esta reunión. Queremos darle una bienvenida a todos los asistentes a nuestra reunión clínica mensual de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema relevante en la práctica de quienes nos dedicamos al dolor crónico. Me presento, yo soy el doctor Carlos Aguayo, soy anestesiólogo de Rancagua, que me dedico además al tema del manejo del dolor y participo en el directorio de ACHED, y me ha correspondido coordinar esta reunión. La fibromialgia es una patología relativamente nueva en la historia de la medicina, de la cual aún falta mucho por conocer, y aún en estos días el principal elemento diagnóstico es el descarte de otras patologías. Probablemente a medida que vamos conociendo más de esta enfermedad, se va a ir filtrando y probablemente no sean tantos los pacientes como aparecen ahora en las encuestas y los trabajos. En general hemos asistido a muchas conferencias, cursos sobre fibromialgia, desde el punto de vista clínico, de la parte de fisiología, de la parte física, psicológica, psiquiátrica, pero hoy tenemos el honor de contar con una gran investigadora en ciencias básicas que nos va a mostrar un punto de vista distinto de la misma patología. Uno de sus temas favoritos es el de la fibra fina en el dolor neuropático, y la idea es ahondar un poco más si eso tiene alguna relación con la fibromialgia, si esto nos ayudará a mejorar el diagnóstico más adelante. La doctora Margarita Calvo, que nos va a hacer la presentación de hoy, egresó de la Pontificia Universidad Católica, de la cual yo también soy alumno. Hizo un máster en manejo de dolor en el King's College de Londres, después un doctorado en neurociencias con la tutela del doctor David Bennett, después un postdoctorado en Oxford y Imperial College junto a David Bennett y Andrew Rice. Volvió a Chile e inició su trabajo con una beca de IASC y después de Fondesit. Trabaja en la parte clínica en el programa interdisciplinario de manejo del dolor de la Universidad Católica, y su trabajo de investigación lo hace en la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina en la Pontificia Universidad Católica. Es consejera de la IASP, única representante latinoamericana, y miembro del comité del NEUPSIG, el grupo de interés en dolor neuropático de la IASP. Miembro del comité de NPC, Neuropathic Pain Consortium, que es parte de la Sociedad de Nervio Periférico. En lo personal, es casada, tiene 2 hijos de 4 y 8 años, a los que les dedica gran parte de su escaso tiempo, especialmente en esta época de pandemia que ella se define como profesora puertas adentro. Doctora Calvo, la invito a presentarnos su tema y a los asistentes a enviar sus preguntas para poder discutir al final a través del chat que está activado. Doctora, la dejamos. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación a presentar el ACHED de esta manera virtual, que no nos podemos juntar. Muchas gracias a todos los de la ACHED por haber invitado y a todos los que están escuchando en esta tarde, en vez de estar en sus casas con su familia. Mi tema de investigación sobre todo es el dolor neuropático y especialmente las neuropatías de fibra fina. Y entonces aquí el doctor Almazar me invitó a presentar un poco como sobrelape que existe entre las neuropatías de fibra fina y la fibromialgia. Entonces traté de hacer, no les presento aquí lo que estamos investigando ni lo que estamos haciendo en el laboratorio, sino que más bien una revisión de la literatura y de lo que sabemos, de lo que hay en fibromialgia y neuropatía de fibra fina. Y mi primera diapositiva que yo les quería mostrar a toda la sociedad
que nos dedicamos, ¿cierto?, a trabajar en el manejo del dolor, investigar en el dolor, les quería contar una súper buena noticia, en que existen los núcleos milenios, que son una iniciativa científica del gobierno, de la NIT, que son para todas las ciencias naturales, y este año, en la convocatoria de este año, nos adjudicamos un núcleo milenio para estudiar el dolor. Así que somos 5 universidades que estamos trabajando, vamos a estar trabajando en investigar los mecanismos del dolor, y la idea es hacer algo que sea bien de las ciencias básicas hacia lo clínico y que sea muy relacional. Entonces vamos a estar pidiendo ayuda a los clínicos, a las ciencias básicas, a todas las partes, así que espero que todos nos puedan colaborar en este gran proyecto que estamos empezando. Dicho eso, les cuento, bueno, como dice el doctor, que yo trabajo en Ciencias Biológicas de la Facultad en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Ahí tengo mi laboratorio, pero también trabajo en el programa interdisciplinario de manejo del dolor de la Orden de Salud UC Christus. Ahí hago mis clínicas, y como les conté, acabamos de partir este núcleo milenio que vamos a estar poniéndolo en todos lados y van a escuchar harto más adelante, espero. Y el tema de hoy, entonces, fibromialgia y neuropatía de fibra fina, sobreposición y diferencias. Para partir con este tema, yo creo que era importante partir, no sé si se ve mi puntero, o hay que hacer alguna cosa para... no sé, alguien... ¿se ve el puntero, no? ¿No hay nadie que pueda hablar? Bueno, pero espero que sí. A ver, aquí puede ser. Aquí, ahí lo pueden ver, supongo. Entonces, para hablar de neuropatía de fibras finas, lo primero que hay que ir a ver es dónde están estas fibras finas, qué son estas fibras finas, ¿cierto? Y esto es para poner como en contexto a todo. En la piel tenemos, ¿cierto?, fibras sensoriales, que hay de dos tipos. Existen las fibras gruesas, que son fibras con axones grandes, de un diámetro grande, y que tienen una célula de Schwann que lo están mielinizando y tienen una capa de mielina grande. Esas son las fibras A beta, y estas fibras A beta llegan aquí a la dermis, ¿cierto? Y no cruzan hacia la epidermis. Y estas fibras A beta generalmente inervan los corpúsculos de Pacini, los de Merkel, distintos corpúsculos que básicamente traen lo que está asociado a la sensibilidad mecánica, ¿ya? Vibración, tacto, propiocepción. Después tenemos estas otras fibras que son las A delta, que son fibras con un axón bastante más pequeño en diámetro, pero que a pesar de ser tan pequeño, alcanzan a tener una célula de Schwann que lo mielinice. Entonces tienen mielina. Estas son las fibras A delta. Y las fibras A delta se caracterizan por estar en la dermis, no están en la epidermis como fibras A delta, ¿ya? Si es que llegan a cruzar hacia la epidermis, como estas terminaciones nerviosas libres, lo hacen al perder su mielina, y entran en la epidermis como fibras sin mielina, amielínicas, ¿ya? Y también están las fibras, y ellas son las encargadas en el fondo de algunos estímulos térmicos. Aquí siempre va cambiando, depende un poco como los estudios que se hacen, pero estímulos mecánicos y algunos estímulos térmicos, y sobre todo lo que se llama el dolor rápido, de conducción rápida. Y después tenemos estas fibras que son fibras C, que son delgadas, que no tienen mielina, que viajan todas juntas metidas dentro del citoplasma de células de Schwann no mielinizantes, y esas sí son capaces de atravesar y están libres, como terminaciones nerviosas libres, en la epidermis, ¿ya? Y estas fibras son las que sabemos que detectan el dolor, la temperatura. Un segundito, como esto vaya, ahí. Entonces detectan el dolor, la temperatura y el prurito. Algunas de estas fibras C específicas son dedicadas a las sensaciones de prurito, y también pueden sensar prurito o dolor. Y la idea, bueno, estas fibras A beta, A delta y C, por supuesto que al estar mielinizadas o no tener mielina, la conducción cambia mucho. Cuando yo les hago clase a los alumnos, les cuento siempre que una fibra A beta es como viajar en un avión de línea, un avión grande. Una fibra A delta es como andar en un auto rápido, y una fibra C es como caminar, ¿ya? Entonces son las diferencias de velocidad, que son bastante grandes.
Y la neuropatía de fibra fina, como les voy a contar al tiro, se trata del daño de estas fibras finas, que son las fibras C principalmente, y a veces también las fibras A delta, en que estas fibras de alguna manera se dañan por distintos motivos, y su función se ve alterada. Entonces pueden provocar, pueden tener estímulos, señales eléctricas que viajen por su axón, cuando, por ejemplo, no hay un estímulo, ¿ya? Y así la persona puede sentir dolor sin haber un estímulo doloroso, o prurito sin haber un estímulo pruriginoso, o quemazón, ardor también, por ejemplo. Entonces, no sé cómo sacar esta. Mejor lo voy a sacar porque si no, no puedo pasarla. Se me perdió. No sé cómo pasar la diapositiva. Ahí. La neuropatía de fibra fina es una enfermedad que se ha ido definiendo un poco en el último tiempo, en los últimos 15 años de hoy día, pero ya está más claro de qué se trata y está más definido. Como dijimos, es una enfermedad que afecta a las fibras C y a las fibras A delta, o sea, las fibras finas. En esta neuropatía, que es una polineuropatía, la conducción nerviosa y la electromiografía generalmente son normales, porque los estudios de conducción nerviosa y electromiografía, o sea, la conducción nerviosa principalmente, lo que ve, los registros que es capaz de ver son las fibras mielinizadas, las fibras A beta y A alfa, ¿ya? No es capaz de detectar la fibra C o A delta, porque se ve como ruido. En esta neuropatía de fibra fina, también hay que acordarse siempre que las otras fibras finas que existen, que no son sensoriales en el cuerpo, son las fibras nerviosas del sistema autonómico. Entonces, generalmente, cuando hay una neuropatía de fibra fina pura, uno también puede ver disautonomía, ¿ya? Distintos grados de disautonomía. Y aquí viene el tema del diagnóstico, que ha sido algo muy que se ha ido definiendo en los últimos años. Y esta es la última definición que está publicada en Brain el año pasado por el grupo de Giuseppe Lauria, en que trataron de ver cuáles eran los mejores criterios diagnósticos para poder definir qué era una neuropatía de fibra fina, y dicen que tienen que haber estos tres, en el fondo, para poder tener el diagnóstico definitivo de una neuropatía de fibra fina, uno tiene que contar con estos tres criterios. Uno es que el paciente tenga los síntomas clínicos. El otro es que cumpla con un perfil sensorial en las pruebas sensoriales cuantitativas. Y el tercero es que hay una reducción de la densidad de fibras en la epidermis. ¿Ya? Vamos a ver estos tres criterios para poder ponernos como en contexto y después vamos a comparar con la fibromialgia. Entonces, los síntomas clínicos de una neuropatía de fibra fina, lo más común es que sean síntomas con una distribución dependiente de longitud. ¿Ya? Esto es en guanticalcetín, básicamente como sale aquí en este. No sé si no tengo puntero, ya lo perdí. Bueno, y ahí uno puede encontrar síntomas que son síntomas positivos, que son de ganancia de función, o síntomas negativos que son de pérdida de función. Los síntomas positivos, lo más común es el dolor, ¿cierto? Que es un dolor que generalmente empieza en la planta del pie y se siente como ardor, quemazón, ¿cierto? Y que va subiendo desde la planta del pie hacia arriba cuando va progresando gradualmente hasta que puede aparecer en las manos también, en las palmas de las manos, ¿cierto? Puede ser dolor, pero también puede ser prurito. Y hay varias neuropatías de fibra fina que son dolor y prurito, hay otras neuropatías de fibra fina que son solo dolor y hay otras que son solo prurito. Y no sabemos por qué algunas neuropatías se presentan con prurito o con dolor indistintamente. También la otra sensación como síntomas positivos es esta sensación de ardor, que básicamente es un dolor, pero un dolor con una característica quemante. También pueden tener parestesia y sensaciones de pinchazo, ¿ya? De estas fibras finas que transmiten el dolor, entonces transmiten señales eléctricas de dolor sin que haya un estímulo, básicamente. Y los síntomas negativos que tienen estos pacientes son básicamente anestesia, ¿ya? Que sienten distinto, y en lo que más uno lo puede percibir es la dificultad para percibir los cambios de temperatura. Son gente que dice que se bañan con la tina o la ducha muy caliente, que siempre sus familiares le dicen cómo está tan caliente y ellos no detectan que está tan caliente, ¿ya? Y además, dentro de los síntomas clínicos es importante mencionar los síntomas disautonómicos, porque como las fibras C y las fibras A delta también son las encargadas sobre todo de la parte
son las neuronas postganglionarias del sistema nervioso simpático y parasimpático, estas fibras postganglionarias pueden verse afectadas, ¿ya? Y puede uno, lo que más clásicamente se ve es ortostatismo. También pacientes se quejan de sudoración excesiva o de vasoconstricción periférica y estreñimiento, poliuria y todos los síntomas disautonómicos que uno pueda pensar. Después viene el segundo criterio, que era lo del perfil sensorial. Entonces, en este paper en que definen los criterios clínicos, hablan básicamente del test de cuantificación sensorial. El test de cuantificación sensorial es una forma de hacer un perfil sensorial que está normalizada y regularizada por este grupo, el DFNS, que es un grupo en Alemania, un grupo dedicado a dolor neuropático, que básicamente normalizó todos los estudios de cuantificación sensorial que uno puede hacer, para poder buscar, que sean estandarizarlos a través de todos los laboratorios del mundo y poder tener valores de referencia. Entonces, la gracia también que tiene, para que hacemos investigación, es que son tests que son homólogos en humanos y también los podemos hacer en animales, varios de ellos. Entonces podemos hacer una medicina un poco más translacional, o sea, una investigación más translacional. Y básicamente lo que hacemos es medir la función de fibra gruesa y fibra fina, fibra sensorial. La gran gracia que yo le encuentro al test de cuantificación sensorial es que es capaz de objetivar la función de la fibra fina, ya más que la fibra gruesa, que uno lo puede ver en los estudios de conducción. Entonces, lo que usamos, hay dos equipos que se pueden usar que están como regularizados bajo esta normativa de la DFNS. El TSA2, que es el que sale en la foto, es uno de ellos, el que ocupamos nosotros en la universidad, y uno básicamente ocupa un termodo que se pone en la zona donde va a probar, en el fondo, la función de las fibras finas. Generalmente es en el tobillo o en la mano, porque estamos buscando lugares que son dependientes de longitud. Entonces, generalmente uno lo hace en el tobillo y en el muslo, por ejemplo, para ver si es que hay una diferencia dependiente de longitud. Y se le pide a la persona que detecte dónde están los umbrales, o sea, que nos avise los umbrales de detección al frío, al calor, a los cambios de temperatura, al dolor por frío y el dolor por calor. Y básicamente con esto medimos la fibra C. Y después también tiene una parte en que se miden los umbrales mecánicos, o sea, se ve la función de las fibras a beta, y se ocupan estos filamentos de von Frey que están calibrados y que uno puede buscar el umbral de detección al estímulo mecánico, y después se ocupa estos que están acá. Ay, no logro, perdón, encontrar el puntero. Pero se ocupan estos filamentos, los pinprick, que son unos filamentos que tienen un peso adentro, entonces cada uno tiene la misma área de contacto, pero cada uno ejerce una fuerza diferente. Y con esto uno puede encontrar en el fondo el umbral de detección al dolor por estímulo mecánico. Entonces con el von Frey uno detecta el umbral ve el umbral de detección al estímulo mecánico, y con el pinprick el umbral de detección al dolor por un estímulo mecánico. Y además uno puede hacer otras cosas con estos mismos que son parte del test de cuantificación sensorial, que es medir la función con un estímulo-respuesta. Entonces va viendo en una escala del 0 al 100 cuánto duelen cada uno de estos distintos estímulos en un orden aleatorio. También puede ser hacer el wind-up ratio, que básicamente se hace un estímulo que es justo supraumbral, o sea, que duele pero muy, muy justo en el umbral, y se le pide al paciente que le ponga una nota a ese dolor, y después se repite el estímulo 10 veces, una vez por segundo, con lo cual uno puede ver si hay una sumación a nivel de médula espinal en el fondo de los estímulos repetitivos mecánicos. Y uno le pregunta al final de los 10 estímulos cuánto dolió y compara el primer estímulo con el final de los 10 estímulos. Y con eso se ve este wind-up, que básicamente habla de sensibilización central. Pacientes que tienen mucha sensibilización central, el wind-up está muy aumentado.
También en el test de cuantificación sensorial medimos los umbrales de presión, o sea, de dolor por presión, y se ocupó un algómetro, que este es, en el caso de la fibromialgia es muy sensible porque detecta inmediatamente los puntos gatillos, este umbral baja, el dolor se siente mucho antes, y también se usa un diapasón para medir los umbrales de detección a la vibración, que esas serían puras funciones de las fibras a beta, básicamente. Y después de hacer toda esta batería de exámenes, uno queda con este perfil sensorial, en que, aquí sí que voy a necesitar el puntero, así que espero, un segundito, ahí, acá sí. Entonces, uno le da este perfil sensorial, en que están aquí las distintas exámenes que se hizo. Por ejemplo, umbral de detección al el umbral de detección de cambio de temperatura, etc. Ahí está el wind-up y todos los distintos tests que se hicieron dentro de la batería. Y como existen datos de referencia, porque este grupo alemán hizo muchos de estos tests a pacientes controles, entonces tenemos datos de referencia según edad y sexo del paciente. Entonces uno compara el paciente o la persona que se lo está haciendo contra valores de referencia según edad y sexo, y este es el valor de Z. El 0 es el promedio de la población según ese grupo etario y ese sexo, ¿cierto? Y uno puede ver cuántas desviaciones estándar se aleja el paciente de este promedio que le corresponde. Entonces, por ejemplo, en el umbral de detección al frío, el paciente detectó el frío pensemos a los 29 grados, y si el promedio para su edad y sexo es 28 grados. Entonces aquí vamos a ver que el paciente va a estar, ahí hay que hacer el cálculo del Z-score, pero nos va a dar un Z-score, por ejemplo, de -1, ¿ya? Y este grupo alemán lo que han visto, después de con muchos datos normativos, es que uno puede aceptar en general como normal o dentro de rangos entre un -2 y un 2 de desviación estándar con respecto al promedio para esa edad y sexo en cada uno de estos tests, ¿ya? Y más sobre 2 o bajo -2 es definitivamente un test anormal. Ahora, cuando un paciente tiene una enfermedad que es en un lado, por ejemplo, es mucho mejor comparar contra el lado contralateral. Entonces uno puede ver el Z-score en el lado afectado contra el Z-score del lado contralateral, y ahí es mucho más sensible porque no hay que esperar hasta este -2 o a este 2, sino que uno puede ver diferencias significativas entre ambos lados. O también se puede usar en investigaciones en grupos de pacientes. Entonces yo puedo poner todos los pacientes con neuropatía de fibra fina, por ejemplo, y compararlo contra los controles. Y voy a ver que los pacientes con neuropatía de fibra fina van a tener alterados algunos de estos exámenes y no otros, ¿ya? Y aquí entonces en el fondo están todos los exámenes que le hacemos, térmicos, mecánicos, de sensibilización central. También preguntamos por las sensaciones paradojales, que es como por ejemplo cuando es calor y cuando es frío y el paciente lo detecta como si fuera calor, que es el indicador de neuropatía. También se nota, y se nota si es que el paciente tiene alodinia, ¿ya? Alodinia mecánica, que se hace con un pincel que se pasa sobre la zona, o también con unos algodones. Entonces uno puede ver si es que la persona tiene alodinia dinámica o alodinia estática. Y también lo que hemos empezado a agregar nosotros, no está en el QST original del grupo alemán, pero no solamente contabilizar la alodinia, sino que también la aloquinesis, porque varios pacientes sufren de prurito evocado por este estímulo mecánico, ¿ya? Y eso es aloquinesis, porque en el fondo es un estímulo que no es pruriginoso, pero provoca prurito. Entonces, este es el test de cuantificación sensorial, y a uno le da estos resultados y uno puede interpretarlo en el fondo según qué parte de los exámenes están alterados. Uno puede darse cuenta si es que hay un problema en la detección del frío, por ejemplo, está asociado a un problema en las fibras delta. Si es en el calor, en las fibras C, ¿cierto? Pero si hay un problema en el umbral de detección de vibración, o en un umbral de detección mecánico, por ejemplo, podemos asumir que son las fibras A beta. Y con esto uno puede definir en el fondo
dónde está, si hay una pérdida o si hay una ganancia de función, ¿cierto? Y en qué tipo de fibras está este problema. Y este examen es el que se pide para el diagnóstico de neuropatía de fibra fina. Y en una neuropatía de fibra fina lo que uno ve es que los umbrales de detección térmicos principalmente están alterados, ¿cierto? Serían las fibras C y A delta. Sin embargo, la función de las fibras A beta, o sea, la parte mecánica, de vibración, no está alterada, se conserva. Y en la neuropatía de fibra fina uno puede, a ver aquí, en el fondo, esta parte de aquí, la parte térmica, está alterada. El paciente tiene umbrales de detección al frío y umbrales de detección al calor que están fuera de este dos divisiones estándar, ¿cierto? La parte mecánica, de detección mecánica, está conservada, pero la parte de sensibilización central, como uno lo puede ver en el wind-up, puede estar normal en la neuropatía de fibra fina o puede estar alterada, porque puede tener una sensibilización central o puede no tenerla. Pero lo que nos interesa es que tenga una disfunción, o sea, para poder hacer el diagnóstico de neuropatía de fibra fina, es que tenga una disfunción en la parte de la detección de los umbrales térmicos, ¿no? Y el otro criterio diagnóstico que se requiere para poder hacer el diagnóstico de una neuropatía de fibra fina es que exista una reducción de la cantidad de fibras que hay en la epidermis, ¿cierto? Entonces para esto se hace también, hay un protocolo bastante normado que básicamente dice exactamente cómo hacerlo, y se toma una biopsia de piel con un punch de 3 milímetros, que con anestesia local, bastante fácil de hacer, y se toma en este punto exacto, que son 10 centímetros sobre el malleolo externo. ¿Por qué en este punto? Porque en ese punto, o sea, la inervación de la epidermis varía a lo largo del cuerpo. Y en este punto, 10 centímetros sobre el malleolo externo, o sea, en el tobillo, un poco más arriba, ¿cierto? En ese punto tenemos valores de referencia de grandes cantidades de personas. Entonces se le han tomado un montón de controles y tenemos valores de referencia según edad y sexo de cuántas fibras intraepidérmicas debiera tener esa persona en ese específico lugar. Si uno toma la biopsia de otro lugar, puede ser que salga alterada solamente porque cambió el lugar del cuerpo, ¿ya? Los valores de referencia que tenemos son exclusivos de esa parte en el tobillo. También hay valores de referencia de otras partes del cuerpo, pero son menos extensos, ¿ya? Entonces, si uno, por ejemplo, en la mano también hay un punto donde uno puede tomar una biopsia y tener valores de referencia, pero si uno toma una biopsia del abdomen, probablemente va a encontrar pocos valores de referencia para poder comparar. Y como depende de la edad y sexo, necesitamos tener valores de referencia que tengan una gran cantidad de datos, básicamente, para poder comparar. Y entonces se toma esta muestra, ¿cierto?, de ese lugar específico y se procesa de una manera también que está protocolizada y se tiñe con este marcador panneuronal, que marca todo lo que sea neurona, que se llama el PGP 9.5, que lo venden comercialmente, es un anticuerpo bastante bueno, y con este anticuerpo uno puede ver, acá hay una foto de una parte de la piel, ¿cierto? Aquí está la dermis, acá está la epidermis, acá está el estratocornio, y este marcador marca en negro todo lo que sea neurona. Y uno puede ver acá un plexo entre la dermis y la epidermis, y después puede ver estas fibras que cruzan la unión dermoepidérmica y se ponen en la epidermis. Estas son las fibras intraepidérmicas. Entonces después esto se analiza según un protocolo también bastante estricto en el fondo para poder ocupar los valores de referencia. Uno cuenta cuántas fibras hay en un trozo de piel por milímetro y se compara con los datos de referencia. Para hacer un diagnóstico de una neuropatía de fibra fina certera, uno espera que el paciente esté bajo el percentil 5 para su edad y su sexo, ¿ya? Según los datos de referencia. Ahora, hay dos técnicas para hacer esta biopsia, ¿ya? O sea, para hacer la tinción. Hay una que es con tinción directa, que es esta de aquí, que es con marcadores químicos, que tenemos los datos de referencia, que son bastante extensos, pero después también salió una nueva técnica que es con inmunofluorescencia, ¿ya? Entonces, uno puede marcar estas fibras con inmunofluorescencia, y la gracia es que uno puede a la vez marcar otros marcadores que uno quiera, por ejemplo, marcadores de regeneración axonal,
o marcadores de necroptosis, de lo que a uno se le ocurra, junto con el marcador de PGP, que es el marcador de la fibra endopidérmica. Entonces llamó mucho la atención, porque era un aporte, sobre todo en la investigación. Entonces se hicieron estudios de correlación, y resulta que los estudios de inmunofluorescencia se correlacionan idénticamente a los estudios de inmunohistoquímica. Entonces los valores de referencia de inmunohistoquímica sirven para inmunofluorescencia también, ¿ya? Este tipo de biopsia nosotros lo hacemos en el laboratorio para investigación en el fondo, tomamos estas muestras y las analizamos para poder después tener cortes de pacientes en que vamos viendo, ¿cierto?, los valores de la fibra endopidérmica, pero no está disponible, que yo sepa todavía, para hacer diagnósticos en la clínica, ¿ya? Entonces básicamente es lo que se requiere para hacer el diagnóstico de una neuropatía de fibra fina, pero no está disponible para mandar a un paciente a hacerse este examen, por ejemplo. Y en eso tenemos un gran trabajo que hacer todavía con el departamento de anatomía patológica para ver si es que ellos lo pueden ofrecer como un servicio. Sería un gran aporte. Entonces, el diagnóstico de neuropatía de fibra fina, ¿cierto?, se hace con estos tres, con los síntomas clínicos, que principalmente es dolor, ¿cierto?, y también puede ser prurito, con el perfil sensorial, y aquí los criterios diagnósticos son bien exclusivos, o sea, son bien, dicen que tiene que ser con este test de cuantificación sensorial hecho completo para poder tener valores de referencia y para poder tener entonces resultados, ¿ya? Porque si uno no lo hace, como sale en el protocolo, no puede aplicar esos valores de referencia y no puede saber si su paciente tiene una alteración de la detección de la temperatura, por ejemplo. Que eso varía mucho, la detección de la temperatura varía mucho con la edad y con el sexo. Entonces es difícil saber si es que un paciente siente recién el calor a los 40 grados, ¿es normal o no es normal? ¿Ya? Eso va a depender de su edad y de su sexo, y para eso tenemos que hacer el examen exactamente como fue hecho original para poder tener acceso a esos datos de referencia. Y la última es la necesidad de tener esta biopsia de piel para poder cuantificar la densidad de las fibras de la epidermis y ver si es que el paciente tiene o no tiene una falta de fibras finas en la epidermis, ¿ya? Y si efectivamente cumple con estos criterios diagnósticos, uno puede diagnosticar una neuropatía de fibra fina, ¿cierto? Y ahí lo más importante es buscar la causa de esta neuropatía de fibra fina. En el 50% de los casos, se ha descrito en varias cortes, ¿cierto?, que uno puede encontrar la causa de la neuropatía de fibra fina en la primera investigación, cuando ve al paciente, le pide exámenes, y en la primera vez uno puede detectar cuál es la causa. Pero en el 50%, algunos estudios dicen 40%, otros dicen 50%, no se detecta la causa de la neuropatía de fibra fina y se clasifica como neuropatía de fibra fina idiopática, ¿ya? Dentro de las causas, cuando uno sí logra encontrar una causa, la más frecuente es la metabólica, y ahí por lejos la más frecuente es la resistencia a la insulina, ¿ya? Diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Muchas veces tenemos pacientes que llegan, que debutan su resistencia a la insulina o su diabetes con una neuropatía de fibra fina, ¿ya? Consultan porque tienen dolor y quemazón en plantas y palmas de pie, y que esto lo está molestando y no tienen idea. Y uno les pide un test de resistencia a la insulina y se da cuenta la causa. Ese es como el paciente más típico, ¿ya? Pero también el hipotiroidismo o la hipertrigliceridemia puede producir el mismo cuadro, ¿cierto? Después otra causa común son las causas inmunológicas, y ahí en la literatura, en mi experiencia, no tanto, pero en la literatura está reportado las gamopatías monoclonales como una causa muy frecuente de neuropatía de fibra fina. La otra causa que sí me ha tocado bastante es el síndrome de Sjögren. El Sjögren, los anticuerpos también producen esta neuropatía, y es una neuropatía que parte en la fibra fina. Lupus también puede mostrarse así, o enfermedad celíaca. También tenemos varios pacientes con enfermedad celíaca que debutan o dentro de su enfermedad tienen una neuropatía de fibra fina. Otra causa es la falta de vitamina B12, que esa es una de las mejores causas porque es muy fácil de revertir en el fondo. O me ha tocado en algunos pacientes, de hecho, sobredosis de vitamina B6, pacientes que son asiduos a inyectarse el neurobionta, por ejemplo. También hay causas tóxicas como la quimioterapia, aunque la quimioterapia generalmente se presenta la toxicidad
los quimioterapéuticos generalmente es una neuropatía mixta, no solo de fibra fina, sino que es de fibra gruesa y de fibra fina, aunque hay algunos casos que puede ser solo fibra fina. La neuropatía alcohólica, en un principio, se presenta como una neuropatía de fibra fina. También hay causas infecciosas, VIH es una bastante común, causas genéticas que están cada vez llamando más la atención, porque resulta que hay muchos de los pacientes que nosotros antes decíamos que eran idiopáticos, y si uno le hace un test genético, hay muchos que tienen mutaciones en los canales de sodio dependientes de voltaje, sobre todo el 1.7, el 1.8, ¿cierto? Y las que a mí más me interesan y que las que yo he estado estudiando y es como mi aporte en esta área, son las neuropatías de fibras finas secundarias a daño en la piel. No les voy a contar ahora, pero todos mis estudios son enfermedades de piel y cómo las enfermedades de piel pueden dañar las fibras finas y producir una neuropatía de fibra fina dolorosa o pruriginosa, etc. Entonces, esta es la neuropatía de fibra fina. Ahora, la fibromialgia. La fibromialgia, primero declaro que no es yo no estudio en el laboratorio, en mis investigaciones, no estudio fibromialgia, como si estudio neuropatía de fibra fina, pero sí lo veo muy frecuentemente en la clínica. Y todos sabemos que la fibromialgia es un cuadro de dolor crónico generalizado, ¿cierto? Más de 3 meses, que además viene con trastornos del sueño, fatiga, deterioro cognitivo, y que tiene un gran impacto en la calidad de vida, ¿cierto? La prevalencia de la fibromialgia depende del estudio, pero es entre un 7 y un 10% de la población, pero se concentra en los adultos, sobre todo mujeres mayores de 40 años, y con unos datos que estamos viendo ahora en la Corte del Maule, hemos estimado que la prevalencia de fibromialgia en Chile es de alrededor de 3,3%, eso ocupando un cuestionario que está aquí, que es el FSQ, que es un cuestionario con el cual uno puede hacer un diagnóstico de fibromialgia, ¿cierto? Que esto es el de los puntos gatillos, ¿cierto? Que es el dolor generalizado, todos los puntos, y además ver la severidad de los síntomas, y uno puede establecer con esto, según la categoría, si es que tiene o no tiene fibromialgia. Estos cuestionarios yo encuentro que son muy útiles para estudios clínicos, o sea, para estudios epidemiológicos, en que uno quiere ver qué porcentaje de la población tiene estos síntomas, pero en el día a día, en la clínica, yo por lo menos no lo ocupo mucho porque no son tan necesarios, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué ocurre la fibromialgia? ¿Cuál es la patogénesis de la fibromialgia? Y no sabemos que hay factores de riesgo, que ser mujer aumenta mucho el riesgo de tener fibromialgia, que hay agregación familiar, que hay familias que tienen síntomas de dolor crónico, varias que son claramente fibromialgia, acumulados en familias, ¿cierto? Que la fibromialgia coexiste mucho con otros síndromes de dolor crónico, pero regionales o localizados, como por ejemplo el intestino irritable, la cistitis intersticial, las migrañas, ¿cierto? O el síndrome de dolor regional complejo. Un factor de riesgo importante, no sabemos si es lo que produce la fibromialgia o si es producto de la fibromialgia, ¿cierto? Es la depresión que uno ve en estos pacientes y la ansiedad. Pero uno no sabe si eso es lo que causa la fibromialgia o si la fibromialgia está causando esta depresión y ansiedad. Y generalmente se han acompañado a trastornos del sueño. Entonces, estos son factores de riesgo. ¿Por qué ocurre fibromialgia? Hay estudios que demuestran, sobre todo, estos dos puntos, la sensibilización central como un gran causante de esta fibromialgia y la alteración en la modulación del dolor. Aquí yo los tengo, siempre ocupo este esquema como el circuito del dolor, en el fondo, que es la neurona sensorial, ¿cierto? Con sus ramificaciones hacia periférico, trae acá las sensaciones de dolor, ¿cierto? Y llega a la médula espinal, donde hace sinapsis con una interneurona, que es la que después va a llegar, va a cruzar, o qué sé yo, y va a llevar la información hacia el tálamo y del sistema nervioso central. Y también hay vías descendentes desde los núcleos, desde el núcleo subtalámico o también desde la amígdala, ¿cierto? Desde distintas partes del sistema límbico, ¿verdad? Que desde estos núcleos salen estas vías descendentes
que algunas son excitatorias y otras son inhibitorias, y van a potenciar o inhibir estas primeras sinapsis del dolor entre la neurona sensorial y la interneurona, ¿ya? Y esta es lo que conocemos como la modulación del dolor. Y sobre sensibilización central, se sabe que en fibromialgia hay varios estudios con resonancia nuclear magnética funcional, en que uno puede ver las áreas del cerebro que se activan cuando hay dolor. Y, por ejemplo, este estudio, que es como el primero, yo creo que se hizo en esto, el año 2002 ya, reclutaron pacientes con fibromialgia y pacientes controles, en que les hacen, aquí, perdón, acá está el paciente control. Entonces en azul y en rojo están los azul son los controles, rojos son los pacientes con fibromialgia. Y le hacen un estímulo de una misma intensidad, de 2 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y le piden al paciente que le dé una nota a ese dolor. Y vemos que los pacientes con fibromialgia, como esperábamos, ¿cierto? Le dan una nota al dolor mucho más alta que los pacientes controles, aunque el estímulo sea exactamente el mismo. Y después se puede hacer que a estos pacientes controles les hacemos un estímulo de mucho más intensidad para poder que hasta ver cuándo ponen la misma nota que los pacientes con fibromialgia. Y vemos que acá hay un gap. O sea, para obtener esta misma nota de dolor, los pacientes controles, perdón, los pacientes controles tienen que tener un estímulo de mucho mayor intensidad. Y lo interesante es que si uno compara aquí los pacientes controles y los pacientes con fibromialgia que sufrieron un estímulo de la misma intensidad, uno puede ir a ver su cerebro con esta resonancia nuclear, resonancia magnética, ¿cierto?, funcional, y uno puede ver que bajo el mismo estímulo, las áreas que se activan en el cerebro, las áreas en el fondo de la matriz del dolor, del sistema límbico, de todo donde se procesa el dolor, la corteza sensorial, ¿cierto? Vamos a ver, la ínsula también está acá, que los pacientes con fibromialgia tienen una mucho mayor actividad en estas zonas que los pacientes controles, a pesar de que el estímulo haya sido exactamente el mismo. Y ellos lo perciben como un dolor mucho más intenso y se ve en la resonancia funcional como una activación mayor del cerebro, ¿ya? Y de hecho, cuando estos pacientes controles uno le hace un estímulo de la misma intensidad que a los pacientes con fibromialgia, o sea, de una intensidad mucho mayor, pero que tenga la misma nota de dolor que los pacientes con fibromialgia, se ve la misma activación que los pacientes con fibromialgia en un estímulo de menor intensidad. Este fue uno de los primeros estudios de resonancia funcional que se hizo, en que se vio que los pacientes con fibromialgia tienen esta sensibilización central, ¿cierto? Y aquí hay otro también que muestra en el fondo las distintas áreas, o sea, la mayor actividad que los pacientes con fibromialgia bajo el mismo estímulo doloroso. Y lo interesante también es la conectividad entre estas distintas áreas, que también está alterada. O sea, está aumentada el procesamiento a nivel central y está alterado la forma de procesamiento. También hay estudios que muestran, en este tema de la sensibilización central, que en la fibromialgia habría una gran neuroinflamación, ¿ya? Aquí la Claudia Sommer ha hecho varios estudios en esto, y efectivamente hay 25 artículos por lo menos que muestran que distintas citoquinas, como el receptor de la interleuquina, el antagonista al receptor de interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, que son todos proinflamatorios en el fondo, están más aumentados en el plasma de pacientes con fibromialgia. Estos estudios han sido bien controversiales porque algunos sí muestran un claro aumento en citoquinas, otros no tanto, otros lo muestran que es más bien en el líquido cefalorraquídeo, pero hay sí, o sea, estamos todos de acuerdo de que hay un proceso inflamatorio sutil. No es una inflamación, no es una sepsis, por supuesto, sino que es una inflamación sutil que puede estar jugando un rol importante en la sensibilización central. Y la modulación del dolor está alterada, ¿cierto? Porque se sabe que existe, como les decía, esta menor conectividad en las áreas del sistema descendente, que son los que inhiben el dolor.
Entonces, acá hay uno de estos papers en que mostraron que con resonancia nuclear magnética de nuevo, con resonancia funcional, en que demuestran que la conectividad está alterada en los sistemas descendentes. Y uno puede ver que los pacientes con fibromialgia tienen tienen una inhibición del dolor menor, y eso se hace con estudios experimentales en que uno puede ver que se les hace un estímulo doloroso intenso, y secundario a eso se mide el dolor, ¿ya?, de otro estímulo, y uno puede ver que una persona normal, cuando se le hace un estímulo doloroso, le da una nota, y después se le hace un estímulo doloroso de mayor intensidad en otra zona del cuerpo, y se le vuelve a aplicar el primer estímulo, y se le pide que le dé una nota. Y la persona, cuando está bajo un estímulo doloroso fuerte, el dolor del segundo estímulo va a ser menor, y ese es un condicionamiento. Y los pacientes con fibromialgia no tienen este condicionamiento, o sea, no tienen un sistema inhibitorio del dolor, ¿ya?, porque están alteradas estas conexiones con el sistema descendente. Y ahora viene la gran pregunta, que en el fondo es lo que yo quería saber, es si es que la fibromialgia, sabemos que tiene un componente central, ¿cierto?, sensibilización central, alteración de los sistemas descendentes del dolor, pero si existe algún input periférico o alguna sensibilización periférica que esté llevando a que esta fibromialgia siga existiendo. Y ahí viene la pregunta, ¿los pacientes con fibromialgia tienen neuropatía de fibra fina o no? Y revisando, existen varios estudios hasta ahora, por ejemplo, y se lo voy a mostrar acá, en que tratan de, en el fondo, diagnosticar la neuropatía de fibra fina. Acuérdense que los criterios diagnósticos de neuropatía de fibra fina fueron recién más concientizados o más dados a conocer, en el fondo, recién el año pasado. Entonces, muchos de estos estudios no cumplen todos los criterios diagnósticos, sino que algunos. Por ejemplo, en este caso solamente miraron la biopsia, ¿ya? Miraron si es que los pacientes con fibromialgia tenían o no una reducción de las fibras intraepidérmicas. Acá ocuparon 25 pacientes con fibromialgia, 30 controles, y encontraron que un 40% de los pacientes con fibromialgia tenían una reducción en la densidad de las fibras intraepidérmicas, versus solamente un 3% de los controles, ¿ya? En este otro estudio, que salió en 2013, también de la Claudia Sommer, les hicieron test de cuantificación sensorial y biopsia a los pacientes, ¿ya? En el test de cuantificación sensorial se dieron cuenta, en los controles acá están en el 0, se dieron cuenta que los pacientes con fibromialgia, que están acá en el rojo, tenían umbrales de detección al frío, umbrales de detección al calor, y umbrales de detección a los cambios de temperatura alterados, o sea, percibían menos los cambios de la temperatura, ¿ya? Y tenían un poco alterado, de hecho, también el umbral de detección mecánica, ya que eso serían las fibras A beta. Y cuando van a mirar las fibras intraepidérmicas en la biopsia, encontraron que los pacientes con fibromialgia tenían menos, aquí, perdón, se me cortó pero acá hay una diferencia significativa entre los pacientes con fibromialgia y los pacientes controles. Los pacientes controles tienen, en el fondo, lo normal, que es un promedio, depende de la edad y el sexo, ¿cierto?, pero que es más o menos de 10 fibras por milímetro. En cambio, los pacientes con fibromialgia tenían un promedio aproximado de 5 fibras por milímetro. Y ocuparon como control también pacientes con depresión, para ver si es que podía ser algo del sistema nervioso central que estuviera produciendo la alteración, y de hecho los pacientes con depresión no se diferencian de los controles, pero sí los con fibromialgia, ¿ya? Aquí ocuparon 25 pacientes con fibromialgia y 55 controles entre los con depresión y los controles sanos. Acá hay otro estudio de otro laboratorio en que solamente miraron la biopsia de 41 pacientes con fibromialgia, 47 controles, y encontraron también una reducción significativa en los pacientes con fibromialgia, que tenían mucho menos fibras intraepidérmicas, ¿ya? Después hay otro estudio que está bien interesante, porque una forma de medir la cantidad de fibras es haciendo una biopsia, que es una forma invasiva, poco invasiva, pero igual es invasiva. Y una forma nueva que está ahora bastante de moda es medir la inervación de la córnea. Y la inervación de la córnea se hace ocupando un microscopio cofocal, que uno va, se demora 5 minutos en sacar una foto, y con eso uno puede tener una foto de la inervación de la córnea sin tener que hacer ningún procedimiento invasivo.
y puede ver cuántas fibras tiene la córnea. Y la córnea es relativamente muy similar a la epidermis, básicamente. Es una epidermis un poco modificada, en que no hay, que es transparente, básicamente, pero la gracia es que al ser transparente se pueden ver las fibras intracorneales, y hay una correlación bastante buena entre la inervación de la córnea y la inervación de la epidermis. Entonces este grupo fueron a mirar la inervación de la córnea en pacientes con fibromialgia. Y de hecho, solamente miraron pacientes con fibromialgia, no miraron un grupo control, y se dieron cuenta que, bueno, aquí ponen esta foto de referencia a un grupo de una persona de un control, y este es un paciente con fibromialgia, pero se dieron cuenta que el 44% de sus pacientes con fibromialgia tenían una reducción de la inervación de la córnea, que en el fondo calzaría con esta misma idea de una reducción en la inervación de la piel. Y los otros estudios que son bastante interesantes, que esto lo hizo Jordi Serra en Barcelona, en que hacen microneurografía, en que son técnicas especiales en que pueden registrar, no hacen un registro del nervio completo, ¿cierto?, de las fibras, solamente las fibras beta, sino que aquí, con electrodos de registro que se ponen en la piel, son capaces, es una técnica bastante difícil, que en sí la hace el doctor Mario Campero, y que con lo que logran registrar actividad de la fibra C, ¿ya? Y se supone que en la neuropatía de fibra fina hay una disfunción de la fibra C o de las fibras A delta, y que éstas estarían teniendo actividad espontánea, ¿cierto?, actividad eléctrica que no es provocada por un estímulo. Entonces aquí uno puede ver, aquí el doctor Campero lo puede explicar mucho mejor que yo, que esta no es mi especialidad, pero uno puede ver que las fibras C, las fibras no mielinizadas, tienen actividad espontánea que no debiesen tener en un paciente normal, en los pacientes con fibromialgia. Entonces, básicamente, hay una hiperactividad en las neuronas sensoriales de fibra fina en la fibromialgia comparada con los pacientes controles. Y entonces, como que hay cierta claridad de que algunos pacientes con fibromialgia pueden tener una neuropatía de fibra fina. Ahora, en estos estudios que yo les mostré, ninguno cumple con los 3 criterios que piden ahora para poder diagnosticar una neuropatía de fibra fina, ¿cierto?, que son los síntomas clínicos, la biopsia y el test de cuantificación sensorial. Solamente hay un estudio de la Claudia Sommer que demuestra que efectivamente con biopsia, o sea, con los 3 en el fondo, que una subpoblación de los pacientes con fibromialgia tienen neuropatía de fibra fina. Y entonces ellos se preguntaron, de hecho este mismo grupo de la Claudia Sommer se preguntaron cuál era la diferencia si uno tomaba pacientes con neuropatía de fibra fina pura, sin fibromialgia, y comparaba con pacientes con fibromialgia y con pacientes control. Entonces hicieron un grupo de estudio, una corte con fibromialgia sola, neuropatía de fibra fina pura, o sea, sin dolor generalizado, que no cumple criterios de fibromialgia, y pacientes controles. Y ahí vieron que efectivamente aquí se enfocaron, o sea, hicieron biopsia de piel y test de cuantificación sensorial, y vieron que los pacientes con fibromialgia, en el promedio de sus pacientes con fibromialgia, tenían una reducción de las fibras intraepidérmicas, esto es en la parte distal de la piel, o sea, en el talón, el maleolo 10 centímetros sobre el maleolo externo, tenían 7,4 fibras por milímetro, en cambio los controles tenían significativamente más fibras que los con fibromialgia, ¿ya? De hecho que era en ambos, en el muslo y en el talón distal. Pero después los pacientes con neuropatía de fibra fina tenían una reducción que era aún más marcada que los pacientes con fibromialgia, sobre todo en el extremo distal. Entonces en el talón tienen 4,8 fibras por milímetro, en cambio los pacientes con fibromialgia tenían 7,4, y aquí hay una diferencia estadística, o sea, significativa, pero en la parte proximal eran iguales, ¿ya? Entonces, vieron que básicamente los pacientes con neuropatía de fibra fina tienen, como uno esperaría, ¿cierto?, por diagnóstico, una denervación de la epidermis, que también está en los pacientes con fibromialgia, pero en menor medida. Y cuando hacen el test de cuantificación sensorial, se dan cuenta que también, en el fondo, los pacientes con fibromialgia tienen un daño un poco más distribuido, que no es tan dependiente de longitud. En cambio, los pacientes con neuropatía de fibra fina pura, este daño en la función de la fibra C
es principalmente dependiente de longitud. Entonces, con este estudio uno dice, bueno, hay algunos pacientes con neuropatía de fibra fina, pero no es tan claro que la neuropatía de fibra fina tenga un rol tan importante en la fibromialgia. Entonces fueron a tratar de determinar cuáles eran las diferencias en este mismo estudio. Y aquí tomaron las biopsias de piel, las miraron en la microscopía electrónica. Esto es súper complicado, encontrar un nervio, o en la epidermis en el fondo, o encontrar estos son en la dermis, porque acá hay una fibra con mielina. Este es un axón, y esta es su mielina, este es el cuerpo de la célula de Schwann, y aquí uno ve un axón de una célula de Schwann no mielinizante, y todas estas pelotitas que tiene adentro son axones no mielinizados, o fibra C. Estas básicamente son las fibras C, ¿ya? Cuesta un montón encontrarlas, yo he tratado de hacer esto, es una técnica bien difícil, pero lo que ellos encontraron, no pudieron encontrar fibras de todas las muestras, sino que algunas, pero encontraron que los pacientes con una neuropatía de fibra fina pura, en que no había criterios de fibromialgia, ¿cierto?, el diámetro de los axones de esta fibra C era mucho mayor que en los pacientes con fibromialgia, que los pacientes con fibromialgia tenían estas fibras C, ¿cierto?, no mielinizadas, en estos racimos de RIMAC, que se llaman, que son estas células no mielinizantes, células de Schwann no mielinizantes, y aquí están sus axones, pero los diámetros axonales de las fibras C, en el caso de los pacientes con fibromialgia, eran menores que en los casos de los pacientes con neuropatía de fibra fina. Y ahí está, hay una diferencia, de hecho, estadísticamente significativa, en que los pacientes con fibromialgia tienen estos diámetros, estos axones con diámetros muy reducidos. Y entonces ellos lo que discuten es que los pacientes con fibromialgia no tienen una reducción de las fibras endopidérmicas tan claro como los pacientes con neuropatía de fibra fina pura, pero tienen un daño intermedio, o sea, tienen axones que se están dañando y que están mucho más delgados y que en algún minuto van a degenerar y ahí va a bajar la inervación, en el fondo. Entonces es como tratar de buscar una correlación entre medio. Y asimismo encontré un estudio que miraban en microscopía cofocal, en que miraban la inervación de la córnea, y encontraron algo bastante similar, aunque no hay relación entre los estudios, y este es un estudio mexicano, y que no citan el otro estudio, porque creo que fuera después, uno antes, otro después, no me acuerdo, pero en que miran la inervación de la córnea, y encuentran que efectivamente los pacientes con fibromialgia, como habíamos dicho, tienen menos inervación corneal, pero más importante que la cantidad de fibras era el grosor de las fibras. Encontraron que el grosor de las fibras en los pacientes con fibromialgia era mucho menor que en los pacientes controles. Y sobre todo eso hace una correlación con el LANCE, un cuestionario de dolor neuropático, y ven que entre mayor score o mayor puntaje en este cuestionario de dolor neuropático, las fibras eran diferentes. Entonces, en conclusión, ¿hay neuropatía de fibra fina en fibromialgia? Yo diría que sí, que hay un porcentaje de los pacientes que llegan diagnosticados con fibromialgia que además o en vez pueden tener una neuropatía de fibra fina, y esto es importante porque hay pacientes que sí tienen fibromialgia, pero además tienen una neuropatía de fibra fina que les molesta, les arde, les quema la planta del pie, pero además tienen una fibromialgia clara, y hay pacientes que llegan como fibromialgia y no son fibromialgia, sino que son neuropatía de fibra fina pura, ¿ya? Y es importante tratar de identificar a los pacientes que nos llegan a las consultas de dolor, si es que efectivamente es una neuropatía de fibra fina o es una fibromialgia, porque también es importante ver si es que la neuropatía de fibra fina tiene una causa, ¿ya? Porque algunas tienen causas que son de fácil tratamiento y uno puede curar la fibromialgia del paciente rápidamente. Como por ejemplo, aquí les pongo un caso de un paciente, un hombre de 56 años, que era sano y que empezó con un dolor quemante en todo el cuerpo, refería hace 4 meses, ¿ya? Tenía este dolor quemante en la planta de los pies, pero también a veces se leía las manos y a veces también al tórax. Entonces consultó muchos médicos, alguna vez le dijeron que era una fasciitis plantar, lo trató un kinesiólogo, mejoró un poco, pero después recayó, ¿cierto? Y finalmente llegó a nuestra unidad de dolor
con un diagnóstico de fibromialgia, dolor generalizado, porque me dolía y le quemaba todo el cuerpo. Y al ver este paciente, uno puede examinarlo. Bueno, y en este caso fue bastante fácil, porque tenía una acantosis nigricans, tenía estos acrocordias en el cuello, ¿cierto? Y tenía una disminución de la sensibilidad térmica. Este paciente en la clínica yo no le pude hacer el test de cuantificación sensorial, que sí se la hago a algunos pacientes en que necesito hacerlo, pero generalmente en la clínica no tenemos ese test diagnóstico y tampoco puedo hacer la biopsia como forma de diagnosticar una neuropatía de fibra fina. Pero sí puedo hacer algo bastante simple, que es ocupar una cuchara para ver sensibilidad térmica. Y uno le pone la cuchara, que tiene que estar fría, hay que mantenerla fría, ¿cierto?, en la cara, y el paciente siente el frío, y después se lo pone en los pies, y ver si es que siente igual o distinto, y hasta dónde, si es que tiene una pérdida de sensibilidad al frío, hasta dónde es. Y eso, obviamente que no tiene nada que ver con el test de cuantificación sensorial, pero nos da una idea de cómo está la sensibilidad térmica y cómo está la función de fibra fina en el paciente. En este caso está alterada en guante y calcetín, fue bastante claro, no sentía el frío en las piernas para nada, mientras que de la rodilla para arriba sí lo sentía, y le pedimos exámenes para ver las distintas causas de neuropatía de fibra fina, y apareció una resistencia a la insulina, y este paciente fue bastante exitoso porque en el fondo lo mandamos al nutriólogo para un control metabólico estricto y con eso desapareció, era una neuropatía que todavía era reversible y se curó de su fibromialgia, que no era una fibromialgia en este caso, sino que era un debut de una resistencia a la insulina. Así que por eso yo creo que el mensaje es que no todas las fibromialgias son neuropatía de fibra fina. Hay algunas fibromialgias mal diagnosticadas como fibromialgia que sí son neuropatía de fibra fina, y hay muchas fibromialgias que además tienen neuropatía de fibra fina, sin que eso sea el causante. Pero si uno puede encontrar una causa que sea reversible, por ejemplo, una neuropatía de fibra fina con una causa como la resistencia a la insulina que sea reversible, es ideal porque uno puede darle un tratamiento efectivo al paciente. Eso es todo lo que les quería contar. Doctora, muchas gracias por la brillante presentación. Creo que si estuviéramos presenciales el aplauso sería caluroso y prolongado. Tenemos algunas preguntas que han llegado de la audiencia. Una que nos lleva del extremo de ciencias básicas a la parte netamente práctica. ¿Qué opina del ejercicio terapéutico como tratamiento de fibromialgia y de neuropatía de fibra fina? Gracias, doctor. Sobre esa pregunta, creo que es muy interesante porque yo les conté todas las por qué por qué creemos que podría estar ocurriendo la fibromialgia, pero no les dije nada de tratamiento, ¿cierto? Pero yo creo que el tratamiento, básicamente, si es una fibromialgia con neuropatía de fibra fina, está claro, bueno, además de tratar de la causa, ¿cierto?, de tratar de hacer que estos nervios que están en la epidermis regeneren, tiene un sentido lógico, ¿cierto? No tenemos mucha evidencia, pero sí tiene sentido tratar de hacer terapias que en el fondo estimulen a estos nervios para que vuelvan a regenerar. Y se sabe que en el fondo terapias físicas pueden ayudar a estimular esta regeneración de los nervios. Entonces sí, de todas maneras. Y aunque fuera una fibromialgia sin neuropatía, yo creo que la terapia física siempre tiene un rol muy importante en el manejo del dolor. Gracias, Margarita. Otra pregunta. ¿Recomienda el test de cuantificación sensorial en la parte clínica frente a la sospecha de la neuropatía por fibra fina o es suficiente con la clínica? Esa es una buena pregunta. A ver, siendo bien honesta, no, o sea, yo hago este test, pero siendo honesta, no. Yo creo que para los pacientes en la práctica clínica no tiene mucho sentido hacer el test completo, en el fondo. Yo sé que se requiere para hacer el diagnóstico de neuropatía de fibra fina, entonces a veces, por ejemplo, se lo he hecho a algunos pacientes porque necesitan un diagnóstico certero para la ISAPRE, por temas de jubilación o lo que sea, en el fondo que necesitan tener
un test objetivo que diga, que les dé sus diagnósticos de neuropatía de fibra fina, ahí sí lo he hecho. Pero si no, yo creo que el test de cuantificación sensorial tiene un rol más en la investigación, en que podamos comparar perfiles, en que podamos ver funcionalidad. Pero en el paciente, a mí me pasa que con una cuchara fría uno puede detectar bastante bien los cambios, porque son bastante claros. Son pacientes que no sienten la cuchara fría, sino que sienten el tacto. Uno les pone la cuchara y sienten que los toco, pero no sienten que está frío. Y es bien impresionante cuando ellos se dan cuenta que en la planta del pie no sienten nada, o en el tobillo no sienten el frío, en cambio más arriba sí lo sienten. Y ahí como que dicen, oh, claramente tengo algo. Yo creo que sí, basta. A mí por lo menos me basta en la clínica con el examen físico. Y si es solamente hago el test de cuantificación sensorial para investigación o para pacientes que lo requieran, generalmente temas de ISAPRE, como para tener un test objetivo, nada más. Una duda sobre ese test. Ese test tú lo aplicabas que fue hecho en Alemania. ¿Eso está validado en cualquier parte del mundo? ¿Hay diferencias de algún tipo que puedan hacer variarlo? Sí, esa también es una buena pregunta. O sea, porque es un test que en el fondo que se hacía en todas partes del mundo, pero en forma desordenada. Entonces lo estandarizaron para poder tener valores de referencia. Entonces son muy exigentes en el lugar donde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, y hay que ir allá en el fondo a aprender el test, y dan un certificado, etc. Y eso aplica, esos datos de referencia, son datos de referencia de población europea. Dentro de ella hay distintas razas, ¿ya? Pero cuando llegué a Chile tuve que hacer probar este test en chilenos, en el fondo, y ver cómo estaban nuestros umbrales con respecto a esta población de referencia europea. Y resulta que en todas las distintas baterías, o sea, partes del test, eran idénticos. O sea, el umbral de detección mecánica, el umbral de detección del frío, el calor, la población chilena se comporta idéntica a la población europea o americana. En el único que tuvimos problemas, y de hecho fue un problema al minuto publicar, es en una parte del test en que se le pide al paciente que ranquee, que le ponga nota a los estímulos dolorosos. Entonces uno hace un estímulo supraumbral, pero muy por arriba del umbral, o sea, justo arriba del umbral, no muy doloroso, sino que poco dolorosos, pero dolorosos, y le pide al paciente que le ponga una nota del 0 al 100. Y ahí eso se hace en forma aleatoria y se toman unos promedios. Y resulta que en Chile tenemos 2 desviaciones estándar sobre el promedio europeo. La gente le pone unas notas al dolor, un estímulo que es apenas doloroso, le ponen 90 de 100, 80 de 100. Y los europeos tienen 1, 2. Entonces, eso fue un problema. Y de hecho, revisando la población hispánica en Estados Unidos, y los latinos, sobre todo, tenemos esa diferencia, pero no se ha hecho un estudio bien todavía en distintas razas o en distintos medios como socioeconómicos, que probablemente tienen un gran impacto en el puntaje que le ponemos al dolor, en la percepción del dolor, básicamente. Ahora, tú nos mostrabas evidencia de neuropatía de fibra fina en pacientes fibromiálgicos, ¿cierto? Ahora, la duda es, lo mismo que decías tú de la parte de depresión, digamos, ¿es causa o es efecto? Cuando tú mostrabas ese trabajo de que las fibras finas eran de menor diámetro, pero no estaban disminuidas en cantidad, y que se supone que irían en camino a la disminución de cantidad, uno podría pensar que la enfermedad de fibra fina en el fibromiálgico va desarrollándose de a poco. Claro, esa es una pregunta, yo creo que súper buena pregunta, porque básicamente no está resuelta para nada. Yo creo que hay como 2 formas de verlo, en el fondo. Es que el paciente con fibromialgia desarrolla una neuropatía de fibra fina como consecuencia de su alteración funcional del sistema nervioso central, que está muy sensibilizado y que en el fondo está hiperexcitable, y la hiperexcitación es tóxica, sabemos que es neurotóxica, entonces podría desarrollar una neuropatía de fibra fina a causa de la fibromialgia,
O al revés, podría ser una neuropatía de fibra fina, que partió como una neuropatía de fibra fina pura, que provocó mucho dolor en el paciente, entonces el paciente desarrolló una sensibilización central que lo llevó a tener una fibromialgia. Claro. Entonces es muy difícil saber cuál es causa y cuál es consecuencia, yo creo. A mí, personalmente, lo que más después de toda esto, lo que más encuentro importante es tratar de ver en los pacientes con fibromialgia si alguno de ellos, de los que nos llegan, está mal diagnosticado y que en verdad es una neuropatía de fibra fina que puede ser reversible. Si no es reversible, da lo mismo, porque el tratamiento es el mismo, básicamente. No vamos a cambiar mucho el tratamiento. Pero si es una neuropatía de fibra fina con una causa reversible, vale la pena hacer ese diagnóstico. Y si fue causa o consecuencia, no lo voy a saber, pero por lo menos podemos ayudar a ese paciente en tratar la causa de la neuropatía de fibra fina, si es que la tuviese. Creo. No han llegado más preguntas por ahora, así es que yo creo que vamos a darte las gracias nuevamente. Muy contentos por tu presentación, nos has ampliado el horizonte del conocimiento de la fibromialgia y agradecemos tu presencia, la presencia de todos los asistentes que han participado hoy día. Y voy a dejar con la palabra al doctor César Cárcamo para que se despida y dé las palabras finales de esta reunión. Muchas gracias. Aló, ¿me escuchan? Sí. Ahí sí, un poco mejor. Ya, doctora Carlos, muchas gracias por preparar esta presentación y colaborar con la CHED. Me tuve que incorporar un poco más tarde. No sé si el doctor Aguayo hizo la presentación de la doctora en términos de su representación a la IAS. ¿Lo dijiste, Carlos? Ya, qué bien. Yo solo quiero reforzar que no solo para nosotros como chilenos nos sentimos muy orgullosos de que una colega esté representándonos a nivel regional, latinoamericano. Para quienes no tengan muy claro respecto a la IAS es nuestra casa. Nosotros somos un capítulo, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la organización más importante, de mayor prestigio del mundo, que se dedica, digamos, a estimular la investigación y la difusión y el conocimiento científico acerca del dolor crónico, el dolor agudo y el dolor crónico. Cada cierto tiempo hay elecciones a nivel mundial donde se presentan candidatos, y son candidatos de todo el mundo, y votan profesionales, investigadores, médicos, de todo el mundo. Hay muchos candidatos. Todos quieren participar y ser elegidos. Y creo, si no me equivoco, es la primera vez que un chileno, una chilena, es elegida por amplia mayoría. Y eso nos habla muy bien de las características personales, profesionales, que fueron reconocidas no solo por los colegas chilenos que votaron por ella, sino por los colegas de todo el mundo. Y eso habla también muy bien de nuestra medicina, y habla muy bien de nuestra investigación básica, de muy buen nivel. Para nosotros es un orgullo que la doctora haya aceptado participar. Extendemos la invitación para que colabore con la CHED, que se incorpore. Tenemos un grupo de trabajo en distintos ámbitos, pero no tenemos un grupo de trabajo, por ejemplo, en investigación básica. Necesitamos un link con los colegas que están realizando investigación básica. Sabemos que hay colegas, no solo en Santiago, sino que también en regiones, en la Universidad de Concepción, en la Universidad Austral, donde hay muy buena investigación sobre mecanismos del dolor, de investigación básica. Lo hemos sabido porque de repente nos encontramos con publicaciones de esos colegas, o encontramos en póster en congresos internacionales. Y ahí recién nos conocemos y los invitamos. Pero nos gustaría tener un grupo de trabajo más cohesionado y que participe activamente en la CHED.
Así que, doctora, junto con agradecerle a nombre de toda la audiencia, a nombre de la asociación, le extendemos la invitación para que siga trabajando con nosotros y muchas gracias por haber sido elegida y ser representante de Chile ante la IAS. No sabe usted la cantidad de llamados que he recibido de colegas brasileños, argentinos, colombianos, que muchas veces ellos se sienten como que debió haber sido un candidato de ellos. Yo le dije, pero ¿qué más? Si la doctora era una muy buena candidata, así que no tengan envidia, trabajemos juntos, somos todos latinoamericanos y compartimos, ¿no es cierto?, una misma realidad, muy parecida. Así que, doctora, muchas gracias. A todos ustedes. Esas palabras, qué emocionante. Yo espero poder representarlo a todos lo mejor. Y por favor, el que quiera me escribe mail y todo, porque en el fondo aquí estoy aprendiendo cómo hacer esto de consejera regional más encima. Y de todas maneras necesitamos a la CHEP. Y aprovecho de pasar el dato de que acabamos de, como les conté al principio, acabamos de ganar este núcleo milenio de ciencias exactas, de ciencias básicas, que se llama el Minus Pain, en que tenemos la Universidad de Concepción, varias universidades en Chile, Concepción, la USACH, la Chile, la Católica y la Católica del Norte, haciendo ciencias básicas para tratar de hacer una ciencia bastante transnacional. Así que vamos a necesitar el aporte de toda la gente que trabaja en dolor, básicamente. Eso es la gracia de la ISP, que es una asociación que es transversal desde las ciencias básicas hasta los clínicos. Yo creo que eso es lo que le tenemos que sacar mucho provecho. Así que muchísimas gracias por la invitación a participar en estos seminarios de la CHEP. Es un honor y yo creo que tenemos que ahora todos trabajar juntos. Muy bien, totalmente de acuerdo. A todos les recuerdo que el próximo mes tenemos nuestras jornadas nacionales, que en este caso el tema son dolor crónico no oncológico y está focalizado en dolor en pediatría y en dolor, la mujer, esencialmente dolor crónico pelviano. Es el viernes 20 de noviembre, esperamos a la brevedad poder enviar el afiche con las invitaciones y el link, así que lo esperamos. Muchas gracias a todos, gracias doctora, gracias doctora Aguayo por la moderación, así que muy buenas noches.